Nacido el 18 de enero de 1940 en México, Pedro Rodríguez de la Vega fue un carismático piloto que supo recorrer con éxito el arduo camino que va desde el aficionado a los coches rápidos y caros hasta el profesional cotizado y eficaz, sin perder apenas ni el gusto por el pilotaje ni la pizca de agresividad que le hacía tan espectacular. A los 10 años, dirigido por su padre, fue campeón nacional ciclista. A los 12 empezó a competir en motociclismo, venciendo su primera carrera con una Adler de 125 centímetros cúbicos y escalando rápidamente categorías. Con 13 años era campeón de México en 500 centímetros cúbicos, galardón que repetiría en 1954. Al mismo tiempo, en 1952, se había iniciado en los rallies con un Ford y cuando cumplió los 14 su padre le regaló un Jaguar XK 120 con el que venció en su categoría en la primera prueba de velocidad en la que tomaba parte, que fue la carrera internacional de Avándaro, lo que le valió una fama de niño prodigio bien merecida, que se consolidó sobre todo en Francia, cuando en 1958 y junto a su hermano Ricardo fueron a competir en las 24 horas de Le Mans con un Ferrari 500 Testarossa de la familia Rodríguez que había alquilado al North American Racing Team de Luigi Chinetti. Al tener solo 16 años, Ricardo no es autorizado a tomar la salida, y Pedro hace entonces equipo con José Vira. Sin embargo, tras 12 horas abandonan por un problema con el sobrecalentamiento del Ferrari. Desde allí, nació entonces una entrañable amistad entre los Vira y los Rodríguez, que se consolidó tras las trágicas desapariciones de Jean y de Ricardo. Después de Le Mans, Pedro y José quedarían segundos de clase en las 12 horas de Reims con un Porsche Carrera. Ambos hermanos regresaron para 1959 y corrieron con un pequeño Oscar 750, aunque no pudieron terminar. Pedro sería segundo en su clase y decimotercero en la general en los 1000 kilómetros del Nürburgring en 1959, prueba a la que ha ido sin coche, pero se le ofreció relevar a Leo Levin en el Porsche 1600 Super. Le Mans es la meta de los rápidos hermanos Rodríguez. Allí participan cada año. En 1960 lo han hecho por separado, con suerte distinta. Mientras Pedro abandona de nuevo, Ricardo queda segundo al volante del Ferrari que comparte con André Pilet, y compartiendo un Ferrari con Ricardo se clasificará tercero en clase en la Targa Florio de 1960, mientras que en La Habana Pedro entró segundo tras Stirling Moss. En 1961 en Le Mans, con un Ferrari 250 número 17 del NART, van por delante de los dos Ferraris oficiales hasta que averían un condensador a una hora del final. Luego de ser segundos en los 1000 kilómetros del Nürburgring, tras el Maserati Camorati de Gregory y Kastner, en octubre ganan los 1000 kilómetros de París por delante de equipos oficiales de primera clase. Correría también en Fórmula Junior. Ganaría también Pedro la carrera del gobernador de las Bahamas de 1961 sobre el Ox Course, la carrera que el año anterior había ganado a Ricardo. A pesar de estar situado octavo en la salida con su Testarossa número 2, pero no tuvo rival a partir de la cuarta vuelta y quizás por eso no llegó a batir la marca de Ricardo en 1960. A fin de año, Pedro ganaría el trofeo del gobernador en Nassau. 1962. La historia se repite, fracaso en Le Mans y victoria en Montlhéry. También ganó en Bridgehampton en un Ferrari 330 TRI y compartió un 250 GTO con su hermano para ganar los 1000 kilómetros de París en el segundo año consecutivo que lo harían. Sin embargo, el 1 de noviembre de 1962, su hermano Ricardo murió en un horrible accidente durante el primer día de prácticas del Gran Premio de México y Pedro consideró su retiro de las carreras. A partir de entonces, después de un tiempo de reflexión y firmemente apoyado por su segunda esposa, Angelina, Pedro logra superar la crisis anímica provocada por la muerte de Ricardo, su mejor compañero, que le ha sumido en el oscuro pozo de la pena, y cuando vuelve a la competición parece más motivado y con más ambición que nunca. En febrero de 1963 vence en la Daytona Continental, llegó tercero en Sebring compartiendo un 330 TR con Graham Hill. También intentó clasificarse para las 500 millas de Indianápolis, donde no pudo lograrlo, pero participó en su primer Grand Prix a bordo de Lotus en un Joaquin Glen y en el Magdalena Michuca. Rodríguez no pudo terminar ninguna de las dos carreras, abandonando en Estados Unidos por problemas del árbol de levas y en México por problemas de la suspensión. En 1964 repite el triunfo en el Daytona Continental, además quedó segundo en la general y primero en GT en los 1000 kilómetros de París. Era la tercera vez que ganaba en GT en esta prueba, lo que le consagraba como un gran piloto de sport, aunque aún no de monoplazas. Pedro llevaba el Ferrari GTO número 1 compartido con Josh Lesser, y esa victoria de categoría le otorgaba igualmente el trofeo franco-americano.
En los grandes premios corrió en el Gran Premio de México con el equipo NART usando monoplazas Ferrari 156, terminando en un remarcable sexto lugar. En 1965 terminó quinto en Charlotte con un Stock Car Ford y el mismo año ganó el Winter Rally Trans-Canadá, una prueba de 4.000 metros de altura y 6.000 kilómetros de distancia al volante de un Studebaker Commander y copilotado por Bill Lettera. Además adjudicó las 12 horas de Reims, compartiendo el Ferrari 365 P2 del NART con Jean Guichet. En monoplazas, con su Lotus 33 Climax, fue cuarto en el Daily Express Silverstone Trophy, quinto en el Gran Premio de Estados Unidos y séptimo en el Gran Premio de México, estas dos últimas con un Ferrari del equipo NART. En 1966 ganó la clase de 2 litros en el Gran Premio Gobernador de Nassau y en el mismo fin de semana terminó segundo en el Trofeo Turista de Nassau. También fue noveno en el Gran Premio de Volkswagen con un RM Beach Volkswagen de Fórmula B. En monoplazas se unió Jim Clark con los Lotus en los Grandes Premios de Francia, Estados Unidos y México de 1966, lamentablemente con abandonos en todas las carreras. También fue suplente de Clark en el evento de Fórmula 2 en Rouen. También cabe destacar su tercer lugar en los 1000 kilómetros de Nürburgring. 1967 comenzó de la mejor manera, en Kyalami, partiendo con su Cooper desde el cuarto lugar en una carrera en la que no participaría Ferrari, aunque el campeonato conduciría enteramente para Cooper. Tras un comienzo poco espectacular, pues llegó a rodar séptimo, al llegar al ecuador de la carrera comenzó a subir posiciones, aprovechándose de los abandonos de Don Gurney y problemas de Brabham y Holm, además de un problema con la bomba de gasolina del Cooper privado del ídolo local John Love, quien marchaba segundo. Dejó a Pedro en la primera posición, que conservó hasta el final, llevándose la victoria en apenas su novena carrera en Grandes Premios. Esta victoria fue tan imprevista que los organizadores no tenían el himno oficial mexicano para la ceremonia. Desde allí llevaría consigo un disco con el himno mexicano que lo acompañaría junto a la bandera de su país natal. Luego llegaría a un tercer lugar en el Daytona en el Ferrari 412P del equipo NART, siendo este su mejor resultado en el año en Sports. En Grandes Premios sería segundo de Rindt en Cooper, manejaría siempre el T81 mientras que Jochen llevaría el mejorado T81B y el T86. Aún así, puntuó en Mónaco, Francia, Gran Bretaña y México. Estas actuaciones hicieron que en 1968 BRM lo fichara como piloto titular. Con un manejo más pulido lograría un segundo lugar en Spa tras Bruce McLaren y 2 terceros lugares, uno en Holanda bajo la lluvia en el circuito de Zandvoort y otro en Canadá en Mont-Tremblant. También destacable fue su liderato en el Gran Premio de España durante 28 vueltas y su vuelta rápida, la única, en Rouen, Francia, bajo el piso mojado. Mientras tanto, Le Mans, a 10 años de su debut y esta vez bajo el equipo John Wyer Automotive Engineering, manejando un Ford GT40 al lado de Lucien Bianchi, se haría con la victoria en la mayor prueba de resistencia. A pesar de sus actuaciones con BRM, Pedro pasaría al equipo privado de Red Parnell en 1969 usando Vetustos P126. Sin embargo, las 3 primeras carreras resultaron en abandonos por problemas de motor. En Gran Bretaña volvería a Ferrari, tanto en monoplazas como en Sports, siendo sexto en Italia y quinto en Estados Unidos. En Sports, lo más remarcable sería un segundo lugar en los 1000 km de Spa con el equipo NART. En 1970 volvió a BRM solamente gracias a que Surtees se fue a formar su propio equipo. Aún así sería segundo piloto de BRM tras Jackie Oliver. Tras un comienzo bajo en las primeras carreras, sería en Mónaco donde conseguiría su primer punto de la temporada. En la siguiente carrera, en Spa, ganaría por el escaso margen de 1.1 segundos a Chris Amon, su segundo triunfo en Grandes Premios. A esto se le sumaría un segundo lugar en Estados Unidos y 2 cuartos lugares en Austria y Canadá. En Sports, después de muchos años corriendo para Ferrari y en el Campeonato Mundial de Marcas para Autos Deportivos, firmó contrato con Porsche para manejar el 917K, siendo su compañero de coche Leo Kinnunen y teniendo como compañero y gran rival a Josh Ferd, con quien empezaría una breve pero gran rivalidad deportiva. Este año se llevaría las 24 horas de Daytona, los 1000 km de Brands Hatch, los 1000 km de Monza y las 6 horas de Watkins Glen, además de un segundo lugar en la Targa Florio, esta vez con un 908. Cabe destacar que a estas alturas Pedro era un todoterreno en competiciones automovilísticas, carreras de Can-Am, NASCAR, rallies. Incluso se convirtió en campeón en el North American Ice Racing de 1970, invitado por el Alaska Sport Club de Anchorage. La carrera fue en Sand Lake.
Seguiría en 1971 en BRM, pero a su lado estaría Josie Ford, proveniente de March, con quien ahora llevaría la rivalidad en los grandes premios, mientras ambos seguían también en Porsche en Sports. En grandes premios destacaría su cuarto lugar en España y su segundo lugar en Holanda, bajo la lluvia en un duelo con Jackie Ickx, otro maestro sobremojado, sacándole a ambos una vuelta de ventaja a Claire Regazzoni, quien quedó tercero. En Sports se llevaría nuevamente las 24 horas de Daytona, los 1000 kilómetros de Monza, los 1000 kilómetros de Spa y los 1000 kilómetros de Selway, además de ser segundo en los 1000 kilómetros de Nürburgring, hasta llegar al Norris Ring, una carrera de 200 millas pactada para el 11 de julio. En un certamen que no figuraba en su calendario, pero que Rodríguez, libre de otros compromisos y siempre voraz de carreras, había decidido animar con su pilotaje. En principio iba a utilizar el nuevo BRM T163 Can-Am para evolucionarlo, pero al no estar dispuesto, aceptó el Ferrari 512M que le ofreció a Herbert Müller. El dirigente de BRM, Raymond Mais, relataría que desistió de prohibirle correr con otra marca, pero lamentaría amargamente después por no haberlo hecho. En la frenada de las S desllantó el neumático delantero derecho, que venía desinflándose lentamente, y el Ferrari, desequilibrado, se estrelló contra el muro y rebotó, retornando envuelto en llamas a la pista, donde fue percutido por el Porsche 910 Spyder de Curt Hill. Hill resultó ileso, mas Pedro, gravísimamente herido con quemaduras, fractura de cráneo y de ambas piernas, tuvo que ser reanimado varias veces para acabar expirando al mediodía en el Hospital Municipal de Nuremberg. La Federación Mexicana anuló el Grand Prix de su país en señal de duelo, anunciando que la emoción suscitada en el pueblo por la muerte de su piloto aconsejaba la suspensión de la prueba. Mientras, un tribunal de Nuremberg exoneraba a Curt Hill de toda culpa. En recuerdo de Pedro y de Ricardo, el circuito de Ciudad de México pasaría a denominarse Autódromo de Hermanos Rodríguez. Por otra parte, la Grand Prix Driver Association emitió un comunicado para rendir homenaje al comportamiento heroico del comisario de pista y circuito de Nürburgring, Helmut Schlosser, quien, asistido por otro comisario y un policía, había puesto en riesgo su vida al rescatar a Rodríguez de la jaula en llamas. De Pedro se decía que llevaba siempre consigo un botellín de tabasco que utilizaba sin reparos en los mejores restaurantes del mundo. También acostumbraba a cubrirse con gorras del paño escocés, estilo Sherlock Holmes. Sus restos descansan junto con los de su hermano Ricardo en el Panteón Español de la Ciudad de México.